Capítulo 11. El día iba a la mitad y Liete iba y venía de la despensa a la cocina, en un vaivén constante, ultimando los preparativos para el almuerzo. Habían contratado a una criada para los servicios domésticos, sin embargo, ella jamás permitiría que una extraña preparara las comidas para su querida sobrina y para el señor cura. Solo ella conocía sus gustos y preferencias, y era con inmenso placer que los observaba saborear encantados su comida. Fray Antonio, sentado cerca de la ventana, observaba la plaza desierta a aquella hora del día y, de vez en cuando, aspiraba deleitado el aroma agradable. Le gustaba esperar el almuerzo. La voluptuosidad de sentir el perfume que emanaba de la cocina le aguzaba el apetito, haciéndole disfrutar por anticipado las delicias de la comida. Cuando, sin embargo, se sentó a la mesa para iniciar su comida, la campanilla de la puerta sonó insistentemente. La criada anunció: «Señor cura, un caballero desea hablaros». Ante la fisonomía francamente contrariada de Fray Antonio, Marís, que iba a acomodarse a la mesa, sonriendo, sugirió: «No conviene que vuestro almuerzo se enfríe. Recibiré a la visita y le haré compañía hasta que terminéis la comida». El buen sacerdote le lanzó una mirada agradecida. «Me gustaría mucho almorzar primero, sin embargo, prefiero que almuerces tú. Iré a atenderlo». «No se incomode, tío. Estoy sin hambre y, además, hay un plato especial que aún no está listo». Graciosamente, Marís se dirigió a la sala donde la visita esperaba. Al abrir la puerta, vio a un joven delgado, pálido, elegantemente vestido. Al verla, él se levantó haciendo una ligera reverencia. «¿Deseáis hablar con el señor cura? Sin embargo, se encuentra terminando su comida. Os pide la gentileza de aguardarlo durante algunos minutos». «Os agradezco la delicadeza de prevenirme. Esperaré. Permitid, sin embargo, que me presente, Roberto Chatillon de Merlín». Marís se sobresaltó, perturbándose profundamente. Estaba ante su propio hermano. Para esconder la excitación, bajó la cabeza en reverencia, diciendo con una voz que procuró hacer firme: «Encantada, señor. Sois la sobrina del señor cura, ciertamente. Muchos de mis amigos ya me habían hablado a vuestro respecto, esto es». Se calló algo embarazado. «Me describieron vuestra belleza, que reconozco realmente deslumbrante». Más dueña de sí, Marís lo miró de frente. Qué diferente era de su padre. ¿Qué diría el joven si supiese la verdad? Ciertamente la despreciaría. ¿O no? Tal vez no. Él parecía ser tímido y sensible. Las personas así generalmente transigen con facilidad. En un vislumbre, analizó su carácter débil, emotivo. Sintió de repente una espontánea simpatía por aquel muchacho al cual estaba ligada por los más íntimos lazos. Al mismo tiempo, sintió un fuerte deseo de protegerlo, de ayudarlo. El joven notó la mirada tierna de Marís y, al mismo tiempo, su risa franca, tolerante. Se sintió a gusto ante ella, le pareció incluso que ya la conocía. «Exageraciones, señor, ciertamente, porque soy nueva en la aldea. Pero sentaos, si no os desagrada, esperaremos juntos a mi tío». Conversaron durante media hora sobre diversos asuntos y a cada minuto aumentaba la admiración de Roberto por la cultura y el gusto de la muchacha. A pesar de ser muy sensible y observador, a Roberto no le gustaba estudiar y la superioridad de Marís lo impresionó. Cuando Fray Antonio entró en la sala,
Maris ya había conquistado por completo su admiración y estima. Al verlos juntos, el sacerdote no pudo evitar un gesto de sorpresa. Suspiró aliviado al percibir que él no sabía la verdad. Levantándose, el joven lo saludó cortésmente. Estoy encantado, señor cura, con la compañía de vuestra sobrina. Si hubiese sabido que tendría este placer, hace mucho habría venido a visitaros. Fray Antonio sonrió contrariado, ruborizado por colaborar a que la dudosa situación prosiguiese. Es un placer recibiros, mi hijo. Maris se levantó. Con permiso. Fue un placer conoceros. Roberto se inclinó gentilmente. La muchacha salió de la sala sintiéndose bastante emocionada. Qué extravagante es la vida, pensó ella. Podríamos todos ser felices si no existiesen tantos prejuicios. Al menos, podría hablar claro con su hermano, sin necesidad de esconderse bajo la tutela del sacerdote como una criminal. En el futuro, cuando consiguiese consolidar sus ideales de trabajo, habría de salir de allí, reorganizar su vida de manera clara y segura, sin la humillante necesidad de engañar al prójimo. En su habitación, procuró trabajar en el cuadro que había iniciado hace días. Su pensamiento voló hacia la figura serena de Ciro. ¿Cómo le gustaría buscarlo? Sentía un profundo deseo de conversar con él. Le parecía que sus ojos irradiaban tanta serenidad y paz que, solo con mirarlos, ese sentimiento también la invadía a ella, proporcionándole un delicioso bienestar. Temía ir al campamento nuevamente y nunca lo había visto en la aldea. ¿Habría ido realmente el doctor Villemont al campamento a conocerlo? Al día siguiente, domingo, iría a su casa. Tal vez tuviese noticias. Algunas horas después, Maris se sorprendió con la presencia de Fray Antonio en su habitación. Venía serio y preocupado. Se sentó y dejó escapar un profundo suspiro. ¿Qué ocurre, tío Antonio? Mi hija, Dios a veces nos coloca en situaciones sorprendentes. Pensé maduramente y resolví relatar los acontecimientos para conseguir tu colaboración en este caso. Y con aire solemne añadió, aquel muchacho con quien conversabas es tu hermano. Maris sonrió con ternura, ya lo sé. Él se presentó. Pero si ese es el motivo de tu preocupación, descansa tu espíritu. No estoy alterada, al contrario, me gustó conocerlo, aunque no pudiese contarle la verdad. No es exactamente eso, Maris. Él vino a buscarme porque enfrenta un grave problema. Vino a pedirme consejo. Como no lo escuché en confesión, puedo contarte lo que me preocupa. Siéntate y escucha. Maris escuchó todo sin sorpresa. Fray Antonio le contó detalladamente la vida del duque con la esposa y los hijos, así como los últimos acontecimientos, desde el intento de suicidio de Alice hasta el amor imposible del joven Roberto. Maris se conmovió. Quería profundamente a la dulce Etienne, a quien había acompañado al convento varias veces para visitarla, aunque ignorase la verdad. Su madre le había prometido contarlo todo en cuanto tuviese edad para comprender mejor las cosas. El muchacho me pidió consejo. ¿Qué podía decirle? La situación es delicada y el matrimonio, imposible. ¿Qué hacer? Eres sensata y comprensiva. ¿Qué podremos aconsejar? ¿Qué podremos hacer? Realmente, tío Antonio, pienso que nada podremos hacer. La aproximación de esas dos familias es imposible. No por mi madre,
a quien creo delicada e inclinada a olvidar el pasado, sino por la duquesa y también por él. Me confesó que aún ama a mi madre. No sería para ellos una tortura reencontrarse, aunque fuesen pocas veces, pero inevitablemente. ¿Podría mi padre dominarse? A pesar de su caballerosidad, sé que es débil de voluntad y no dejaría de cortejarla, lo que volvería las cosas aún peores. Principalmente para mi madre. Los celos del marqués podrían ser motivo de una tragedia. Qué pena que Roberto escogiese justamente a Etienne para casarse. Lamento lo que sucedió, hija, pero ya le mostré al muchacho las consecuencias que podrían surgir si insistiese en llevar adelante ese amor imposible. Pienso, sin embargo, que obtuve resultados poco satisfactorios. No conseguí sino aumentar su piedad por la madre y su resentimiento contra el padre, a quien acusa categóricamente de ser el responsable de tan dolorosa situación. ¿Qué hacer, Maris? Me siento impotente como sacerdote, fracasado en mi misión, por no haber podido confortarlo, serenando su espíritu y armonizando su situación con el padre. Maris miró el rostro angustiado de Fray Antonio, aquel rostro rojo y bondadoso que había aprendido a estimar como a un padre. Cariñosamente lo abrazó. No te martirices así. Hiciste tu obligación. Procuraste hablarle con sinceridad, con un deseo profundo de ayudar. No eres responsable de su falta de comprensión. Él es muy joven y el ambiente sombrío de su hogar influyó perniciosamente en su carácter. Tal vez más tarde sepa comprender y perdonar. Ten calma, tío Antonio. ¿Crees que no he fracasado? Naturalmente que no. Las personas, cuando nos buscan para oír de nosotros un consejo, lo hacen instintivamente con el deseo de encontrar en nosotros un apoyo a su propia forma de pensar, que justifique aún más aquello que desean realizar, en contra de la prudencia. Cuando, sin embargo, nuestro consejo refuerza aún más los reclamos de su propia conciencia, instintivamente, sintiendo que tenemos la razón, ven en nosotros a un enemigo de sus deseos y, sin poder compartir con nosotros la responsabilidad de sus actos irreflexivos, nos dan la espalda. Pero, actuando así, estaremos verdaderamente ayudándolos a encontrar el camino recto. La verdad no siempre es agradable y su culto aleja de nosotros a los que desean la hipocresía. Tus palabras serenan mi espíritu. A veces me pregunto si valió la pena haberme dedicado al sacerdocio. No que esté arrepentido, pero mi vida ha sido dura, sin cariño y sin alegrías. Me gustaría al menos poder recoger el fruto de mi trabajo, saber que conseguí al menos salvar un alma. Fray Antonio estaba realmente angustiado. Por primera vez desahogaba lo que desde hacía mucho venía rumiando íntimamente. Estaba cansado. Cansado de la miseria humana. Había soñado con ser un pastor de ovejas descarriadas y había comprendido que su rebaño estaba formado por lobos y zorras astutas. Su ideal había palidecido al contacto con la realidad humana. Maris comprendió su abatimiento. Lo abrazó. No digas eso, tío Antonio. Al menos una conseguiste salvar, la tuya. Mirando el rostro alegre y jovial de la muchacha, él sonrió sin querer mientras decía, realmente, mi hija. Mis sueños de ventura reposan todos en esa gran esperanza. Oh, las mañanas llenas de sol de Ateil. Maris adoraba verlas, sentirlas, respirar el aire ligero y delicadamente perfumado, una mezcla de bosque y rocío al contacto con la tierra. Caminaba alegre y despreocupada.
Sus pequeños pies parecían ni tocar el suelo, tal era la ligereza de su andar. Era domingo y, después de tocar el órgano en la misa solemne de las 9 horas, se dirigía a la casa del doctor Villemont. La casa del médico estaba situada en una agradable callejuela estrecha, toda empedrada y rodeada de chalets cuyas cercas de madera pintadas en colores alegres y claros contrastaban con el colorido de los jardines y el verde de los prados. Era casi igual a las demás, diferenciándola apenas la placa bajo el portal que llevaba el letrero, Jacques Villemont, médico. Una pequeña escalera conducía del jardín al porche que precedía a la puerta de entrada. Rosales floridos la adornaban, recordando aún el celo con el que la fallecida esposa del médico había cuidado su embellecimiento. Alegre, Maris abrió la pequeña puerta del jardín y, dirigiéndose a la entrada, hizo sonar la campanilla. Le informaron que el señor doctor se encontraba en la sala, en compañía de un sobrino suyo, y que irían a prevenirlo de su visita. Momentos después, el médico alegremente vino a recibirla. ¡Qué placer, mi hija! Hace tanto tiempo que no aparecías que llegué a pensar que me habías olvidado. ¡Qué idea! Solo andaba trabajando un poco. Deseaba terminar un nuevo cuadro, me parece que no estoy muy segura todavía. Pena que no pueda contar con la ayuda del artista que vive con los gitanos. Villemont sonrió misterioso, anticipando la sorpresa de Maris. Pero parece que te interrumpí. Me dijo la criada que recibes la visita de un sobrino. Sí, es cierto. Él está pasando unos días conmigo. Pero tu visita jamás me interrumpiría. Al contrario, insisto en que lo conozcas. Intrigada con el aire divertido del doctor, Maris lo acompañó a la pequeña sala de estar y, en el umbral, se detuvo profundamente sorprendida, estaba ante la figura serena de Ciro. Miraba del médico a Ciro sin comprender bien lo que pasaba. Por los ojos de Ciro pasó un vislumbre de ternura al ver la figura radiante de Maris. Se dominó, sin embargo. Sé que ya os conocéis, lo que me ahorra el trabajo de las presentaciones. Sonriendo, Maris se adelantó extendiendo la mano a Ciro, quien se había levantado cortésmente. ¡Qué sorpresa! Jamás pensé encontraros aquí. El destino parece que colaboró de forma que me proporcionara el placer de volver a veros. Maris se sonrojó, recordándose de sus palabras cuando se habían despedido. Sí. Siéntate, mi hija. En pocas palabras te lo contaré todo. Viéndola acomodada, prosiguió, cuando vi aquel cuadro en tu casa, inmediatamente reconocí el estilo y la forma. Esto me intrigó porque mi sobrino había sido dado por muerto hace algunos años pasados. Así, fui personalmente al campamento, conforme te dije, y tuve el grato placer de reencontrarlo, vivo y lleno de salud. ¿Quién lo diría, doctor? Y dirigiéndose a Ciro, me juzgaréis indiscreta si os pregunto sobre el futuro. ¿Pretendéis vivir con el doctor? Me gustaría mucho, nos comprendemos muy bien, sin embargo, estos años de separación modificaron mi personalidad de manera que tal vez sienta que mi rumbo es otro. Maris suspiró imperceptiblemente. ¿Cómo le gustaría que él se quedase viviendo en la aldea, lejos de los gitanos y dedicándose a una vida normal? Estoy intentando convencerlo de que se quede. Cuento con tu ayuda en este sentido. Ciro sonrió mansamente y su voz tenía tonalidades suaves cuando dijo, es una conspiración la que se organiza. No sé si podré resistir. Pero, cambiando de asunto, continuáis pintando.
Un poco, pero tengo dificultades. A veces pienso incluso en desistir. Mi falta de seguridad en la pintura es desalentadora. No debéis pensar así. Solo la perseverancia en el trabajo realiza nuestros ideales. Quisiera poseer vuestra experiencia. Si pudiese contar con vuestra seguridad, podría llegar a convertirme en una artista. Oí al doctor mencionar vuestros cuadros, me gustaría verlos, ¿es posible? Últimamente no tengo nada en mi poder. Me he dedicado a otros estudios y he trabajado de manera poco artística, esto es, haciendo del arte una profesión. Qué pena, suspiró ella, pero entonces tal vez podamos realizar un acuerdo. Muchas veces pensé en buscaros en el campamento. No lo hice porque el tío Antonio me había pedido no volver allá. Deseaba pediros algunas lecciones de pintura. Os pagaré lo que deseéis y seré dócil como una niña. ¿Qué decís? Permaneceré aquí por poco tiempo. Y tal vez no sea el eximio artista que parezco ser. Por favor. No me decepcionéis. Me gustaría tanto recibir algunas clases. No hay nadie en la aldea que esté a la altura de hacerlo. Apenas algunas clases. Procuraré explicaros lo poco que sé sobre el asunto. Entretanto, será apenas a título de serviros. No acostumbro recibir nada por esa especie de servicio. Cuando dije que hice de la pintura una profesión, fue porque apenas me dedico a pintar pequeños cuadros de vez en cuando, los cuales mis amigos venden, y con ellos costeo mi sustento y compro mis libros. Pero me falta tiempo para dedicarme al arte definitivamente. Maris fijó la mirada en el semblante enigmático de aquel hombre. ¿Qué se ocultaría bajo aquella faz serena? ¿Cuáles eran las causas del misterio que presentía envolvía su vida? Ciertamente el doctor estaba al tanto de todo. Tal vez consiguiese desvelar el pasado de Ciro. Conversaron agradablemente sobre varios asuntos hasta que por fin Maris consiguió la promesa del doctor de llevar a Ciro al día siguiente a su casa, a fin de presentarlo a Fray Antonio y conseguir su consentimiento para recibir algunas clases. Cuando la joven se retiró satisfecha y graciosa, de vuelta en la sala, el doctor comentó: «Parece un ángel esta muchacha. Su gracia y belleza me hacen sentir alegre y rejuvenecido. Realmente. Sin embargo, lo que os proporciona esa sensación de juventud y alegría es su inteligencia y las vibraciones agradables de su espíritu. Es una mujer excepcional. Posee una intuición profunda de las cosas, así como una visión clara y simple de análisis de las criaturas y de la vida. ¿Cómo puedes describir su carácter así, con exactitud, habiéndola visto solamente 2 veces? ¿Quién os garantiza que no la conozco desde hace siglos ya? La faz mutable del cuerpo de carne que ahora vestimos nada significa frente a las emanaciones del espíritu con el cual nos identificamos por los lazos del pasado. ¿Quieres decir que ya la conocías? ¿Por qué no? ¿Cuántas veces, al ser presentados a una persona, experimentamos sensaciones inesperadas de simpatía o repulsa? ¿De dónde pueden ellas originarse sino del pasado? El médico permaneció en silencio meditando sobre lo que había oído. Desde hacía 3 días hospedaba a su sobrino y en ese corto espacio de tiempo había aprendido a respetarlo, así como a su filosofía. Inteligente, estudioso, sincero consigo mismo y profundamente dedicado al estudio, Villemont se maravillaba ante el elevado nivel cultural de Ciro y la belleza profunda de su ideal de fraternidad. Se veía forzado a reconocer íntimamente,
aunque dudase un poco sobre la realidad de su doctrina, que jamás había conocido conceptos tan sencillos y al mismo tiempo tan lógicos y hermosos, principalmente porque no chocaban con sus conocimientos científicos. Al contrario, los completaban, armonizándose perfectamente con ellos, ampliándoles el campo de acción y alargando sus posibilidades. Habían tratado diversos asuntos. Villemont había sometido a la apreciación de Ciro diversos y difíciles casos clínicos y se había sorprendido con los puntos de vista tan claros como inesperados de su sobrino. Cada vez más satisfecho con la presencia de Ciro en su casa, deseaba realmente retenerlo lo más posible. Maris me pidió que te llevase a su casa. Accedí, pero no sé si habré hecho bien. Ella es sobrina de nuestro vicario y tal vez no desees visitarlos. Me olvidé por momentos de tu pasado. No importa, tío mío. Iremos. El padre Francis está muerto. Ciro no tiene temor de nada. Por el camino de regreso a casa, Maris iba pensando en lo que había acontecido. Jamás había pensado en la posibilidad tan fortuita de recibir algunas lecciones de Ciro. Naturalmente, necesitaba vencer las objeciones de Fray Antonio. Confiaba en que no sería tarea difícil. Él nutría una viva simpatía por el doctor Villemont. Tratándose de un sobrino suyo, olvidaría la convivencia con los gitanos. Anticipaba ya el placer de aprender verdaderamente a pintar, disfrutando al mismo tiempo de la compañía agradable de aquel hombre. Sentía un leve sobresalto siempre que mentalmente procuraba recordar su rostro. Al mismo tiempo, un sentimiento vago, impreciso, intraducible, se apoderaba de su ser. ¿Le estaría gustando? ¿O sería apenas una fascinación temporaria, fruto del misterio que lo envolvía? No importaba saberlo. Maris deseaba apenas disfrutar al máximo el placer de aquellas horas de convivencia con él. Habría de conseguir descubrir toda la verdad a su respecto. ¿Cuántos años tendría? No era muy joven, tal vez unos 34 o 35 años. Luego al entrar, Maris se encontró con Fray Antonio que en la sala aguardaba el almuerzo. Después de saludarlo, entró en materia: tengo una novedad que contarte. Los ojos vivos del sacerdote la miraron expectantes. Maris le contó todo cuanto había pasado aquella mañana. Tío, deseo tu consentimiento para recibir algunas lecciones. Deseo tanto aprender. ¿Qué dices? Fray Antonio escuchó sorprendido. Lo que la joven le había contado era casi increíble. Conocía bien a Villemont y sabía que venía de buena familia. ¿Cómo explicar que un pariente suyo viviese con gitanos? Sacudió la cabeza meditando. Mi hija, eres culta y sensata, sin embargo, eres ingenua y buena. No conoces la vida ni la maldad humana. Temo por tu convivencia con tal hombre. Entretanto, como se trata de un sobrino de Villemont, no daré respuesta alguna antes de conocerlo personalmente. En otras circunstancias, jamás permitiría tal convivencia. Te gustará, tío Antonio. Es tan serio y culto. No sé cómo se encuentra junto a los gitanos. Tal vez tenga placer en trabajar más en contacto con la naturaleza. En París ya he oído contar que los artistas a veces salen por el mundo para sentir la naturaleza y transportarla a la tela. Es posible que él. Maris se detuvo desconcertada. Recordaba que él le había dicho que no vivía para la pintura, sino que se valía de ella para mantenerse, lo que era muy diferente. En fin,
no adelantaba intentar adivinar la incógnita. El futuro lo diría. Al día siguiente, a las 7 de la noche, el viejo doctor, en compañía de Ciro, tocó la campanilla de la vieja casa de Fray Antonio. El corazón de Maris latió acompasado cuando los vio entrar en la sala de estar, donde con Fray Antonio conversaba en una agradable velada. El sacerdote se levantó para estrechar la mano de su viejo amigo, mientras Ciro, más atrás, aguardaba su presentación. En cuanto lo fijó, Fray Antonio tuvo un leve y ligero sobresalto. ¿De dónde lo conocía? Su fisonomía le parecía extremadamente familiar. Lo saludó circunspecto, mientras íntimamente buscaba recordar dónde lo había encontrado antes. Se sentaron todos y, tras algunas palabras banales, Fray Antonio intentó conducir el asunto al punto que lo preocupaba. Extraordinario, Villemont. ¿Quién diría que, hablando al respecto de los rumores inventados por la credulidad de los campesinos, estábamos hablando de un sobrino tuyo? Realmente, mi amigo. Comparto tu admiración. Debido a un malentendido, hace muchos años lo juzgaba muerto. Sin embargo, la vida nos reserva muchas sorpresas. Es mi único sobrino, hijo de mi querida hermana a quien tuviste la oportunidad de conocer. Fray Antonio volvió la fisonomía algo divertida hacia Ciro y sonrió al decir: sabéis, caro señor, que el pueblo de la aldea anda seriamente impresionado con vuestros amigos los gitanos. Corre incluso por aquí que sois un santo milagrero, y lo más interesante es que fue para averiguar este particular que mi caro doctor os fue a buscar. Espero que mi amigo ya se haya aclarado convenientemente. Villemont miró fijamente a Fray Antonio. De ordinario tan versátil y alegre, estaba profundamente serio cuando dijo: mucho más de lo que podéis esperar. ¿Quieres decir entonces que es verdad? Bromeó aún Fray Antonio, intentando llevar adelante el asunto para su propio esclarecimiento. Creo que haya exageración en esa historia, intervino Ciro con amabilidad. La superstición crea situaciones misteriosas donde todo es claro y simple. Crea milagros, y ellos realmente no existen. Fray Antonio, que al principio concordaba con las palabras de Ciro, se sorprendió al final: no comprendí bien. Decís que los milagros no existen. Mirándolo a los ojos, Ciro suavemente le preguntó: ¿creéis sinceramente en ellos? Fray Antonio se perturbó. Realmente nunca había presenciado ningún milagro. Aceptaba su existencia como una verdad teológica y profesión de fe, sin embargo, como algo del pasado. Íntimamente no creía que ellos se repitiesen en aquellos días que atravesaban. No obstante, le competía dilucidar a aquel hombre respecto a la religión. Desvió la mirada de los ojos de Ciro, que lo incomodaban porque parecían penetrar el fondo de su pensamiento. Creo. No sería cristiano si dudase de ellos. Sería como dudar del propio Cristo. El Evangelio está repleto de milagros. ¿No creéis en ellos? Ciro permaneció silencioso durante algunos segundos, mientras los tres lo miraban esperando curiosamente su respuesta. El médico pensaba: Fray Antonio quiere adoctrinarlo y no sabe con quién se ha metido. Vuestra reverendísima ciertamente encara este problema con el celo de vuestra profesión. Respeto vuestros sentimientos y vuestra convicción. Entretanto, si me lo permitierais, me gustaría recordaros lo siguiente: sois naturalmente un profundo conocedor de la psicología humana,
debéis saber que cada uno siente y registra los acontecimientos que lo rodean de acuerdo con su posición, educación, medio ambiente, etc. Quiso Dios que viviésemos en un mundo heterogéneo para que pudiésemos aprovechar el producto del raciocinio de nuestros hermanos en beneficio de nuestro propio esclarecimiento. Fray Antonio sacudió levemente la cabeza concordando. Ciro prosiguió: así, me permito, en este particular, discrepar de vuestra reverendísima. Por vuestras palabras veo que no sois ateo. ¿Cómo creer en Dios sin los milagros? Ahí está el punto donde discrepamos. Para mí, Dios no es milagrero, sino laborioso. Es el universo producto de su labor incesante y operosa. Todo en la creación obedece a la ley del movimiento continuo, enseñándonos a amar el trabajo, aclarándonos que el Padre no para, dado que todo respira y vive por su voluntad y sabiduría. Fray Antonio estaba boquiabierto. Jamás había oído semejante doctrina. Dios trabajando. ¡Qué herejía! ¿Cuál es vuestra religión? Procuro ser cristiano, respondió Ciro humildemente. Ahí está, dijo Fray Antonio con aire victorioso, cómo ser cristiano sin creer en milagros. Nuestro Señor Jesucristo fue quien más milagros realizó en la tierra. ¿Qué decís a esto? ¿Qué quiere decir milagro? El milagro es apenas la extensión de nuestra ignorancia. Un acontecimiento cuya causa ignoramos y no podemos explicar se nos presenta como sobrenatural. Sin embargo, el hecho de que lo ignoremos no significa que las causas naturales no existan. Lo que hay realmente es la evolución moral y espiritual de aquellos que realizan grandes cosas que la mayoría no puede hacer. Me gusta más reconocer en la personalidad de Cristo su superioridad. Creo incluso que Él se valió de fuerzas naturales que desconocemos para sus testimonios maravillosos. Para mí, el mundo está regido por Dios a través de leyes perfectísimas, cuyas profundidades aún no podemos alcanzar completamente. El hecho de que Jesús no haya realizado milagros no lo disminuye, al contrario, nos muestra realmente su verdadera posición de maestro de la sabiduría. El milagro es un acontecimiento problemático y esporádico. La realización consciente y objetiva del sabio es más útil, segura y mucho más productiva. Pero eso es un absurdo. Envolver a nuestro Señor Jesucristo en un concepto tan materialista. Ciro, inclinando levemente la cabeza, repuso: lamento que mi manera de pensar os perturbe. Mudemos de asunto. Fray Antonio, sin embargo, se sentía en el deber de aclarar la cuestión. La charla terminada en ese punto daría a los demás la impresión de la superioridad de aquel hombre. No podía consentir en eso, pues su objetivo era desenmascarar ante Marís y el viejo doctor los pretendidos conocimientos de aquel caminante. De ninguna manera, mi caro señor. Vuestros puntos de vista no me molestan, al contrario, es charlando y cambiando ideas como podremos comprender mejor la verdad. Villemont miró divertido a Marís, quien se sorprendía con la aparente docilidad de Fray Antonio. Por los ojos de Ciro pasó un ligero brillo emotivo, dominándose, sin embargo, prosiguió resignado. Sea. Continuó, pues. El mayor error en el que se debate la humanidad actualmente es el del separatismo. Creen sinceramente que las diversas actividades, las diversas corrientes de pensamiento, obedecen a un fin determinado cuyas consecuencias pueden conducir a sus seguidores al extremismo del cielo o del infierno, de la nada o del purgatorio. Así, unos defienden tesis materialistas,
otros se fanatizan por la religión, otros aún permanecen creyendo en la primera y al mismo tiempo temiendo a la segunda. La ciencia, evolucionando cada día, es mirada con desconfianza por los religiosos que la juzgan enemiga. Entretanto, el ambiente heterogéneo del mundo en que vivimos no pasa de ser un todo en busca de una única finalidad, la evolución. Las verdades científicas que el hombre viene conquistando y que tanta polémica provocan en los medios religiosos no son nada más que la voluntad de Dios descubriendo la punta del velo, facilitando así por su natural bondad la oportunidad para que suframos menos viviendo con más confort. Con los ojos abiertos, Fray Antonio escuchaba estático aquella descripción, al mismo tiempo que le parecía, por primera vez, el mundo como realmente debería ser. Ciro, viendo la atención con la que lo oían, prosiguió. Obstaculizando ese progreso, basado en convicciones a las que otros nos indujeron en el pasado, se estará combatiendo contra el propio Dios. La evolución es algo concreto, atestiguado a través de los siglos de civilización que conocemos. El mundo no fue creado en 7 días, como muchos creen, en un acto de magia, sino en siglos de laborioso trabajo a través de la evolución de la energía hecha materia y transformada en diversas fases hasta volverse favorable a la germinación del hombre de carne, esto es, del cuerpo humano que, por su parte, viene evolucionando en especie y costumbres, proporcionando la ocasión para el perfeccionamiento del espíritu. Ciro hizo una pequeña pausa, mientras Fray Antonio presionó, su doctrina es extraña y chocante. Va contra los principios más sagrados de las Escrituras. Tal vez sea una cuestión de análisis. El libro llamado Santo es muy viejo y fue compilado por diversas criaturas humanas, por lo tanto, pasa de errores. Traducido a diversas lenguas, sus originales se perdieron en las vorágines del tiempo. Teniendo en cuenta la bondad de Dios, la sustancia de la verdad universal permanece en él, sin embargo, su forma literal está plagada de las más variadas contradicciones y supersticiones que los hombres incluyeron en ella. Si en la parte moral y espiritual nos sirve de guía, en la literal nos conduce en varios pasajes a la confusión. El hombre, para ver la realidad, no necesita leer en el libro de los otros hombres. La cultura literaria nos provee de inteligencia volviendo mejor nuestra vida común, basada en la experiencia de nuestros semejantes. Sin embargo, la naturaleza, siendo regida por leyes que emanan del pensamiento sabio y creador de Dios, nos podrá enseñar mucho más sobre la realidad de la vida. Este concepto no disminuye la perfección divina, al contrario, la amplía rasgando a nuestro raciocinio nuevos y amplios horizontes, enseñándonos preciosas lecciones a cada paso. Nos enseña, por ejemplo, la evolución de la materia, de los seres y del mundo en que vivimos. En las cosas más sencillas se esconden preciosas lecciones. Un notable ejemplo de trabajo, modestia y laboriosidad nos lo proporciona el reino vegetal, ofreciéndonos maravillosas flores de suaves perfumes, bálsamos para nuestras dolencias, sombra para el viajero cansado, alimento para los pájaros, hombres y animales. Realmente concuerdo con vos en cuanto a la perfección de la naturaleza, pero no percibo en que vuestra charla se relaciona con los milagros. El mundo por sí solo nos facilita la observación de cosas maravillosas, entre tanto, raras son las criaturas que prestan atención a esto. Aceptamos la vida con naturalidad, juzgando este cuerpo nuestro como propiedad nuestra, tal como un niño que recibe de los padres un juguete y se divierte destruyéndolo. Así procedemos nosotros,
disipando preciosas energías que nos fueron dadas para una vida seria, para un aprendizaje constructivo y operoso. Viviendo en toda una serie de desajustes, viciando nuestros sentidos hasta forzarlos a habituarse a determinadas pseudonecesidades, terminamos destruyendo la máquina maravillosa que nos fue dada como instrumento de nuestro espíritu. La perfección del universo, nuestro planeta lanzado al espacio moviéndose constantemente sin que nos percatemos de ello sino por la observación más apurada a través del estudio, el mar que no se derrama en una gota siquiera durante esa rotación, en fin, mil y un fenómenos, los aceptamos no como un constante y real milagro, sino como algo común y corriente, como una obra majestuosa y gigantesca del divino arquitecto que es Dios. ¿Por qué entonces atribuir la restauración de un cuerpo humano, la transformación del agua en vino o incluso la resurrección de un hombre considerado muerto al simple azar del milagro? Esto sería negar la participación directa de Jesús en el acto. No. Lo más seguro será atribuir los grandes hechos de Jesús como fruto de su misión, de su elevación espiritual, de su sabiduría conquistada a través de siglos de trabajo evolutivo, de renuncias y de sufrimientos. Nos dejó el bien patente esta verdad cuando declaró, lo que realizo también lo podréis hacer y mucho más. No lo podemos ahora porque somos ignorantes, pero lo haremos en el futuro, en otras vidas, cuando alcancemos más evolución. Fray Antonio se rascó la cabeza medio embarazado. Íntimamente sentía, dentro de sí, un reflejo de verdad en las palabras de Ciro, sin embargo, admitirlo sería ir en contra de su propia profesión y eso él jamás lo confesaría. Para ser más simple, añado, continuó Ciro. Para el indígena que desconoce la pólvora, un simple tiro parecerá un milagro, entretanto, para el hombre civilizado es algo explicable y banal. La ignorancia atribuyó a milagros hechos cuyas causas originarias desconocen. Disculpad vuestra reverendísima, hablo en tesis sin intención de ofenderos. Fray Antonio carraspeó ligeramente, cierto, mi hijo. Creo. Vuestros puntos de vista son temerarios. Creados por vuestra imaginación, aunque expresen en ciertos pasajes destellos de verdades. Quiero creer que sois un estudioso, sin embargo, sin una firme y sana orientación que os conduzca al rumbo seguro. Os faltó tal vez el guía espiritual que solamente podremos encontrar en las huestes de la Iglesia. Ciro no pudo evitar que un vislumbre de ironía brillase en sus bellos ojos azules. Fray Antonio continuó, vuestra teoría de la transmigración de las almas es absurda e incoherente. La Iglesia ya se ocupó de esa posibilidad y la rechazó formalmente. Villemont no contuvo la risa ni el deseo de picar a Fray Antonio. Vamos, Fray Antonio, no eres coherente. Creéis piamente en milagros de la manera más ingenua posible y no creéis en un fenómeno tan simple y habitual como el de la unión del alma con el cuerpo a la hora del nacimiento. Villemont, no tuerzas la cuestión, por lo demás muy a tu gusto. Sabes que Dios crea las almas uniéndolas al cuerpo que deberán nacer en este mundo. Eso no cambia el fondo de la cuestión, intervino Ciro serenamente. ¿Por qué habría Dios de crear almas siempre nuevas, en situaciones espirituales tan dispares, negando a otras también creadas por él anteriormente una nueva oportunidad de regeneración? ¿Cuál es el padre que podrá negar al hijo arrepentido la esperada ocasión de reparar los errores cometidos? Y además, caro Fray Antonio, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué combatir la evidencia que la vida a cada instante nos comprueba y que el propio Jesús enseñó? Fray Antonio abrió la boca,
Tal era su perplejidad, ¿eso no? Vuestra argumentación es poderosa, pero distorsiona la verdad. Atribuir tal enseñanza a nuestro Señor Jesucristo es una blasfemia. Es una herejía. Ciro palideció ligeramente y un destello de tristeza brilló en su mirada. Por instantes se sintió frente al tribunal inquisidor que lo había condenado. Se dominó, sin embargo. Ahora era otro hombre. Fue con suavidad que respondió: «Os equivocáis, señor cura. Puedo probar lo que afirmo». «Pues bien, entonces pruébelo», desafió el clérigo enrojecido por la violencia de sus convicciones. En varios pasajes Jesús hizo tales revelaciones. Una de ellas fue a Nicodemo cuando dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fray Antonio sacudió la cabeza negativamente. Realmente nuestro Señor Jesucristo afirmó eso, pero se hace necesario comprender bien el sentido de esas palabras, cosa fácil, por lo demás, pues él mismo las explica luego después. Voy a tomar el Evangelio para explicaros este pasaje. No es necesario, Fray Antonio, sé el resto de memoria. ¿Queréis que lo mencione íntegro? Podéis hacerlo, pero tomaré el Evangelio para rectificar vuestros errores. Está bien, y viendo que el viejo sacerdote procuraba localizar el pasaje, aclaró: Apóstol Juan, capítulo 3, versículo 3. El sacerdote carraspeó medio embarazado mientras rezongaba: yo sé. Aquí está. Le dijo Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Por ventura puede entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Completó Ciro, y aclaró aún más: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El maestro aclara profundamente la cuestión en esa su respuesta. Aclara sí, pero no de la manera que deseáis probar. No veo en el pasaje sino el renacimiento moral del Espíritu por el bautismo, el sacramento tan sabiamente distribuido por la Iglesia. Sin él, no podrá el hombre ver el reino de Dios. Fray Antonio estaba solemne. Su argumento era poderoso y no admitía dudas, pensaba. Ciro no era amigo de polémicas. Sinceramente no deseaba enredarse en aquel asunto. Sin embargo, cuando menos lo deseaba, se sintió animado por un súbito e incontenible deseo de hablar. Casi sin sentirlo, comenzó. Lo lamento, mi caro amigo. Soy sincero y yo respeto vuestra opinión, no obstante, lamento discrepar de vuestro punto de vista. En el estudio de los evangelios se hace necesario penetrar más allá de las palabras usuales de la actualidad. Necesitamos retroceder a los hábitos y costumbres de aquellos tiempos, con su lenguaje característico, y principalmente buscar el texto original. Solo así estaremos en condiciones de analizar el Evangelio. Vuestra Reverendísima debe saber ciertamente que en los tiempos de Jesús en la tierra, agua significaba la vida animal y perecedera, o sea, la vida física, y espíritu, el elemento inmortal. Lo que es carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Os es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu. Por lo tanto,
está bien clara la necesidad del espíritu de renacer de nuevo a través de la carne, en un cuerpo de carne, para continuar el aprendizaje. Nada más simple y claro. ¿Qué hacemos nosotros cuando nuestra ropa envejece y se desgasta? Compramos una nueva, ciertamente, y más de acuerdo con la moda del momento, con las necesidades de la estación. Sí, porque la ropa existe en función del hombre y no el hombre en función de la ropa. De la misma manera que el cuerpo existe en provecho del espíritu y no el espíritu en función del cuerpo. Al contrario de como otros, que atribuyen al cuerpo físico la causa de las más variadas situaciones y dedican su existencia entera exclusivamente a adornarlo, olvidándose de las reales necesidades de su espíritu. Fray Antonio sacudió la cabeza incrédulo. Concuerdo con vos en cuanto a las necesidades de nuestra alma, que para la mayoría de las personas está en último plano, ciegos como están por las tentaciones y seducciones de la vida, pero de ahí a interpretar las palabras de Jesús como predicadoras de esa idea absurda hay una considerable distancia. Ciro sonrió amablemente y pausadamente respondió: la disparidad de pensamientos, la capacidad de aceptar o no las ideas, prueba más que nunca, en la heterogeneidad de nuestro mundo, la ley de la evolución. Ella no podría existir si pudiese ser truncada por la permanencia de la alma en estado durmiente por siglos y siglos después de la muerte, esperando un segundo juicio final, habiendo sido enviada después de un primer juicio al cielo, al infierno o al purgatorio. Nada existe que pueda estacionarse. El agua parada se estanca. Nada se estaciona dentro del universo. Incluso las materias más sólidas son pasables de transformación. Creer que nuestro pequeño y oscuro mundo sea el centro del universo es ser demasiado pretencioso. Los astrónomos nos han revelado soles y sistemas planetarios mayores y más bellos que el nuestro. ¿Por qué solo nuestro planeta estaría habitado? ¿Por qué creer que la bondad de Dios sea tan limitada al punto de ofrecernos apenas una oportunidad para la conquista del cielo si somos arrojados al mundo en las condiciones más dispares, con grados de bondad e inteligencia más o menos desarrollados? Aceptando la unicidad de la existencia en la forma terrenal, tendremos que aceptar también que el cielo ciertamente deberá encontrarse vacío. Pensando bien, analizando sin pasiones a nuestro prójimo, llegaremos a la conclusión de que nadie merecería realmente el paraíso por la forma en que procede en la vida de relación. Si existen los que poseen graves imperfecciones morales, del mismo modo descubriremos en ellos siempre algunas cualidades, al paso que si algunos nos parecen portadores de bellos sentimientos, siempre si los observamos les hallaremos alguna debilidad. En rigor, nadie que conocemos sería digno de un cielo perfecto. Jesús no desearía ser administrador de un cielo vacío. Máxime porque declaró que el reino de Dios estaba entre los hombres. Esto es, en la bendita oportunidad de las vidas sucesivas en la tierra en constante aprendizaje. Se trata de una ley natural y tan simple, pero que buena parte de los hombres se rehúsan a aceptar porque nivela a las criaturas. Decirle al noble que ya fue plebeyo y que podrá volver a serlo, y que el plebeyo ya fue noble, los repugnaría sobremanera. Realmente, intervino Villemont riendo con ganas, nada más desagradable para un sacerdote que se cree con credenciales para penetrar en el cielo y que allá tiene su lugarcito garantizado, que tener que renacer en circunstancias tal vez diversas y comenzar todo de nuevo. Fray Antonio se ruborizó, pero no queriendo darse por aludido, opinó: he ahí a dónde nos conduce el raciocinio fantástico de tu original sobrino. Esta teoría, de ser verdadera,
nos estimularía a la pereza y a la desvalorización de la inteligencia. ¿De qué te valió estudiar duramente medicina si después de todo tendrías que renacer tal vez de manera más humilde para comenzar todo otra vez? ¿Cuál entonces sería la finalidad del estudio? Iluminar la inteligencia por el conocimiento es una de las más elevadas y dignas aspiraciones del hombre. Si analizamos bien, encontraremos estímulo para estudiar aún más frente a la ley de la reencarnación, teniéndose en cuenta que lo que nuestro espíritu aprende, seguirá con él después de la muerte, y aunque no se acuerde del pasado cuando nazca nuevamente en la tierra, esos conocimientos adquiridos anteriormente le serán muy útiles. De ahí cierta facilidad innata de ciertas criaturas para comprender diversos asuntos. ¿Qué es el genio sino un cúmulo de experiencias de vidas pasadas en determinado sector? ¿Qué es el gran médico sino aquel que durante 2 o 3 encarnaciones pasadas estudió medicina? Así, tiene el espíritu la oportunidad de aprender a dominar los elementos, así como de educarse, disciplinando los propios sentimientos. Maris escuchaba callada. La figura de Ciro la cautivaba. La nobleza de sus conceptos venía al encuentro de su más recóndito pensamiento. Se sentía bien a su lado y había llegado a olvidarse casi de la presencia de los otros dos hombres. Se ve que buscáis argumentos aparentemente fuertes, sin embargo, no encuentro cristiana esa vuestra manera de pensar. Nosotros no tenemos el derecho de menospreciar la dedicación laboriosa de los estudiosos del asunto simplemente porque nos sugestionamos con unas cuantas cosas. Os aconsejo la lectura de algunas obras didácticas sobre el asunto escritas por nuestros mayores teólogos. Esta, por ejemplo. Señaló Fray Antonio un grueso volumen encuadernado que se encontraba sobre la mesa. Ya lo leí, señor cura. Os aseguro que el autor es tan pueril que nos da la impresión de un niño razonando. Lejos de mí la idea de menospreciar la cultura y los conocimientos del señor obispo, autor de esa obra, sin embargo, él debería tener en mente, cuando la escribió, que la humanidad está compuesta de individuos ignorantes y muy creyentes. Os puedo garantizar, no obstante, que dentro de poco la humanidad sacudirá un poco su actitud servil y, ocasionando una sustancial modificación en el sistema social, acabará por conquistar también el derecho cultural y comenzará entonces a pensar por sí misma, renovando las costumbres, las religiones. La que no evolucione con ella será puesta de lado como algo inservible, y otra más clara y objetiva surgirá, más condicente con el desarrollo del hombre. ¿Sois partidario del régimen republicano? Fray Antonio estaba rojo de indignación. No se trata de mi opinión, sino de un hecho que los hombres no conseguirán detener. La república vendrá ciertamente y con ella la modificación de las costumbres que la humanidad necesita para evolucionar siempre más, y tal vez de aquí a algunos siglos la propia república se modifique hacia otro sistema, siempre con el objetivo de la igualdad de derechos humanos ante la fraternidad universal. Decididamente no nos comprendemos. Sois un revolucionario. En estas circunstancias, no puedo permitir que disfrutéis de la compañía de mi sobrina para las clases porque no deseo colocarla frente a vuestras ideas y teorías locas. Por causa de ideas iguales a las vuestras es que la paz parece amenazada. Los campesinos se rehúsan a pagar los diezmos al señorío y en la última cosecha corrieron a palos al cobrador quien, en represalia, prendió fuego a la plantación, haciéndonos pasar un mal rato. Criaturas desocupadas y con ideas revolucionarias andan por los cuatro vientos esparciendo las herejías del señor Voltaire y del herético Rousseau. Los campesinos,
siempre obedientes, osan levantar la voz ante el representante del rey. Es el fin del mundo. Vamos, vamos, Fray Antonio, interrumpió admirado Villemont, ¿eres entonces favorable a los tiranos que nos gobiernan? ¿No ves las injusticias y la miseria que ronda los hogares de los campesinos? No soy contra los campesinos, ni a que se procure mejorarles las condiciones de vida, sin embargo, estas ideas republicanas son precursoras del desorden y de la perversión de las costumbres. La idea republicana es imposible. Siempre ha de existir el noble y el plebeyo, el rico y el pobre. Con buenos modos tal vez ellos conseguirían más que dando oídos a los panfletos de agitadores heréticos como Voltaire. Bah. Los buenos modos. No comprendo tu actitud. Soy contra el desorden y la violencia, pero no debemos olvidar que las humillaciones que por siglos vienen siendo infligidas a la clase que al final sustenta las locuras de la corte vienen acumulándose, y cuando salgan a la superficie, no sé cómo conseguirán detenerlos. Tú mismo, con tus buenos modos, ¿qué conseguiste al final? Fray Antonio de pronto no encontró respuesta. Se acordó de la intolerancia del señor de aquellas tierras, que muchas veces se había visto forzado a tragarse, y de las veces que había transigido con su propia conciencia para armonizarse con las pretensiones de aquella gente socialmente privilegiada. Fuese el más joven, tal vez hubiese encontrado una forma de luchar contra aquella situación más o menos servil, sin embargo, se había acomodado al relativo confort que disfrutaba y no deseaba perderlo. Palabras, señores, intervino Maris. Vuestras discusiones político-religiosas me han dejado distraída. Ahora, por causa de vuestras divergencias no tendré mis clases. La muchacha procuraba dar a su voz un tono de broma, sin embargo, se notaba la preocupación. Lo que pasa, Maris, es que Fray Antonio teme la argumentación de Ciro porque la reconoce positiva. Sabiendo de tu carácter serio y culto, teme que vengas a compartir las mismas ideas que, aunque él las reconozca respetables y más de acuerdo con la verdad, por razones personales no desea aceptar. La muchacha sonrió percibiendo que el médico venía en su auxilio, tocando la vanidad de Fray Antonio. Realmente, tío Antonio. Areditas que yo no posea discernimiento suficiente para convivir algunas horas con una criatura de ideas diferentes sin volverme partidaria de sus convicciones. No tendré por un azar voluntad propia ni raciocinio. Fray Antonio tosió embarazado, Villemont realmente le había tocado el punto débil. Era justamente por conocer el carácter serio, inteligente y apasionado de la muchacha que temía esa influencia. Pero su vanidad venció y dijo, ahí está una idea disparatada. Confío en Maris, así como confío en la excelente educación religiosa que recibió. Consentiré en algunas clases. Ciro se había mantenido callado. Sus ojos fijos en Maris parecían querer penetrar sus pensamientos. Le conmovía profundamente la actitud de la muchacha, que conquistaba con vivo interés la oportunidad para verlo más veces. Después de algún tiempo de charla, donde tanto Ciro como Fray Antonio evitaron tocar asuntos religiosos y hicieron justicia a la excelencia del vino con tarta de manzana que Liete les ofreció, los dos se despidieron por fin. No me lo toméis a mal, señor cura. Espero que, aunque pensemos de manera diversa, aún podamos ser buenos amigos. El tono de sinceridad de Ciro hizo sonreír a Fray Antonio quien, de buena índole, olvidó las divergencias de momentos antes. Cambiaron un apretón de mano sincero. Mientras los dos se retiraban,
Fray Antonio los acompañó con la mirada hasta que se perdieron en la curva de la calle. Cuando entró, le dijo a Maris, juraría conocer a aquel hombre. ¿Dónde lo habré visto? No puedo acordarme, pero tengo la certeza de que ya lo he visto antes. Es posible. Tiene siempre contacto con mucha gente. Fray Antonio no respondió, absorto por una serie de pensamientos que le bullían en la mente.